Homero Simpson. Escuela Primaria de Springfield. Mi pluma no es catapulta de mocos. Springfield es una ciudad caótica, pero también es un gran laboratorio para explicar conceptos de derecho civil. En este video explicaré la sociedad civil particular y las transacciones, ambas reguladas por el Código Civil del Estado de Yucatán, con ejemplos prácticos de El Universo de los Simpson. Pero antes, la portada institucional. Antes de entrar de lleno al tema, cabe diferenciar y sacar de esta ecuación a las asociaciones civiles. Estas no son lo mismo ni tampoco son sinónimo de las sociedades civiles, que son el motivo de este video, ya que las asociaciones tienen un fin más social o comunitario. Empezamos con la sociedad civil. El Código Civil del Estado de Yucatán define a la sociedad civil como un contrato en donde dos o más personas se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común lícito y que no constituya una especulación comercial. Esta definición aporta varios elementos esenciales que vamos a repasar uno por uno. El primero es la aportación de los socios. Estos pueden aportar tanto recursos como bienes o como trabajo. La aportación de bienes implica la transmisión del dominio a la sociedad, salvo que se exprese otra cosa en los estatutos. El socio que contribuye con un numerario o valores realizables se le llama socio capitalista, y el que contribuye con trabajo personal o el ejercicio de cualquier profesión o industria se le llama socio industrial. El segundo punto es el fin común lícito, que es la meta que comparten ellos. Si se formara una sociedad con un objeto ilícito, a solicitud de algún socio o de un tercero, se declarará nula y se procederá a la liquidación de esta, en donde a cada socio se le devolverá lo que aportó y las utilidades que hubieran pasarían al fisco del Estado. En el contrato de la sociedad también cabe mencionar, debe de tener los nombres y los apellidos de los otorgantes, y todos deben ser capaces de obligarse la razón social, el objeto de la sociedad, que como ya dijimos tiene que ser lícito, y el importe del capital social y las aportaciones que cada socio dio. El tercer punto es la ausencia de la especulación mercantil. Cabe resaltar también aquí que no es una sociedad mercantil. Entonces, pues no, el objetivo no es la especulación per se. El contrato de la sociedad tiene que constar por escrito, pero se hará constar en una escritura pública ante notario cuando algún socio transfiera un bien cuya enajenación deba hacerse ante escritura pública. Además de esto, por último, y es un elemento muy importante, las ganancias y pérdidas serán compartidas, de acuerdo con lo que pacten los socios en los estatutos. Y es nula la sociedad que estipule que las ganancias van a ser para uno o que las pérdidas pertenezcan exclusivamente a uno u otros, ¿no? Por último, la sociedad es una persona moral distinta a cada uno de los socios individualmente considerados. El Código Civil del Estado de Yucatán reconoce dos tipos de sociedades civiles. La primera es la sociedad civil universal y la segunda es la sociedad civil particular. Primero vamos a ver la universal. Esta a su vez puede ser de dos tipos: de todos los bienes presentes y de todas las ganancias. La primera, que es la de todos los bienes presentes, es aquella por la que los contratantes ponen en común todos los bienes muebles y raíces que poseen y las utilidades que unos y otros pueden producir. Esta sociedad tiene en particular la característica de que la propiedad de todos estos deja de ser individual y se transfiere a la persona moral de la sociedad. En la sociedad universal de todos los bienes, las deudas contraídas antes o después de la celebración del contrato van también a cargo de la sociedad. El segundo tipo de las sociedades civiles universales es de todas las ganancias. Esta sociedad no comprende sino lo que las partes adquieren por su industria y todos los frutos y rendimientos de sus bienes habidos y por haber. En la sociedad universal de todas las ganancias, cada uno de los socios conserva la propiedad de sus bienes y el derecho de ejercitar todas las acciones reales que por razón de ellos comprenden. Es decir, hasta aquí podemos decir que una diferencia clara es que en la sociedad civil universal de todos los bienes presentes, los bienes de los socios pasan a ser de la sociedad, y en la sociedad civil universal de todas las ganancias, los bienes de los socios siguen siendo de esos mismos socios.
El simple convenio de una sociedad universal hecho sin ninguna explicación se interpreta por default que es una sociedad universal de ganancias. También es importante decir que es nulo el pacto que tenga por objeto hacer extensiva la sociedad universal a la propiedad de los bienes futuros. En toda sociedad universal de cualquier especie, ya sea de los bienes o de las ganancias, se sacará de los fondos comunes las expensas y los gastos necesarios para los alimentos de los socios. Por último, una vez disuelta este tipo de sociedad, se dividirá en equidad entre todos los socios los bienes respectivos. Claro, siempre que no se haya pactado algo diferente en los estatutos. Ahora, se constituye una sociedad civil particular para un negocio, una actividad específica o para aportar bienes determinados para realizar un fin concreto. Se limita a ciertos y determinados bienes, repito, a sus frutos y rendimientos o a cierta y determinada industria. Aquí cabe resaltar que las deudas contraídas a cargo de la sociedad civil particular irán a cargo de esta, es decir, los socios solo responden a las deudas con su haber social, ¿okay? La sociedad civil particular, a diferencia de la universal, no saca del fondo común recursos para los alimentos de los socios, a menos que se exprese tal cual en el contrato social. Para cerrar con la parte teórica de sociedad civil, vamos a hacer un repaso rapidito de los puntos importantes que quedan por mencionar para luego aterrizarlos ya con ejemplos de Springfield. Entonces, pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, si ésta continúa funcionando, se entenderá como prorrogable su duración por un tiempo indefinido, sin necesidad de que se realice otra escritura social. Otro punto también importante es que el socio es deudor de la sociedad en todo lo que al constituirla él se haya comprometido a llevar a ella. Siempre que se lleven en propiedad bienes de cualquier clase, no siendo dinero, se evaluarán para considerar su valor como capital del socio que los lleva. Es decir, si en vez de aportar valores exhibibles como dinero, aporta, por ejemplo, una oficina, una casa, un auto, estos tienen que ser evaluados para que se sienten en el contrato social. También cada socio queda sujeto a prestar la evicción y a indemnizar por los defectos de las cosas ciertas y determinadas que haya aportado a la sociedad. Por otro lado, si el socio no entrega a la sociedad lo que se comprometió a entregar, llámese dinero, bienes, etc., será responsable de los intereses o réditos desde la fecha en que debió hacer esa entrega, así como de los daños y los prejuicios, si procediera con dolo, claramente. Por otro lado, los socios que hayan pactado poner en la sociedad su industria y no lo hicieran, le deben a la sociedad todas las ganancias que por esta hubieran obtenido. La sociedad es responsable, esto es muy importante, la sociedad es responsable para con el socio tanto por las sumas que éste gasta en provecho a ella como por las obligaciones que contrae de buena fe en negocios con la sociedad y por los riesgos inherentes de la administración que desempeña. Otro punto importante son los socios industriales. Como mencionaba al principio, no solo dinero o bienes se puede aportar, sino también trabajo o aportes intelectuales. Entonces, estos socios industriales tienen ciertas particularidades. Si solo hubiera un socio industrial y uno capitalista, se dividirán en partes iguales las ganancias. El punto número 2 es que si fueran uno o varios socios industriales y el trabajo de estos pudiera hacerse por otro, la cuota a cada uno será asignada por razón de sueldo u honorarios. Otro punto importante es que si el trabajo industrial no pudiera ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio capitalista que tenga más. Es decir, si el trabajo que va a realizar es el único que puede realizarlo, pues será igualado su retribución a la del socio capitalista que haya aportado más. Si son varios socios industriales y están en el caso de la fracción anterior, que es la que acabo de decir, llevarán entre todos la mitad de las ganancias y se dividirán entre sí por convenio y a falta de este por decisión arbitral, es decir, lo que estipulen en sus estatutos. Y si el socio industrial hubiera contribuido también con cierto capital, es decir, además de aportar su trabajo o sus aportaciones intelectuales, además de eso hubiera dado también dinero o bienes, se consideran por aparte, es decir, por un lado se verá su aportación industrial y por otro lado se verá su aportación en capital. Ahora pasemos a la administración. La administración de la sociedad puede conferirse en uno o más socios, habiendo socios especialmente encargados de eso, ¿no? De administrar. El nombramiento de un administrador conferido a un socio, si es mediante el contrato social, o sea, desde su constitución, este no puede ser revocado. Si se realiza el nombramiento posterior a la constitución, este sí puede ser revocado y sería por mayoría de votos. El socio administrador, en todo caso, puede renunciar a su cargo, pero los que no quedaren conformes pueden separarse de la sociedad. El socio administrador necesita una autorización expresa y por escrito de los demás socios para tres cosas. La primera es enajenar las cosas de la sociedad.
para empeñarlas, hipotecarlas, grabarlas o cualquier otro derecho real, y por último para tomar los capitales prestados. Los socios no están obligados solidariamente, esto es muy importante, ya lo había mencionado al principio, que los socios no están obligados por las deudas contraídas en la sociedad, a no ser que lo hayan convenido expresamente en los estatutos, al momento de la Constitución o posterior. Los socios responden en proporción a sus cuotas, tanto a los acreedores como entre ellos. Los acreedores de la sociedad serán preferidos por los acreedores particulares de cada uno de los socios en los bienes del fondo social. Los socios gozarán del derecho de tanto, es decir, si varios socios quieren hacer... Si hay algún socio que quiere pues salirse de la sociedad, su parte o participación está obligado primero a comunicarle esta decisión a los otros socios para que ellos decidan si quieren adquirir su participación. Y este derecho de tanto tiene un plazo. El término de uso para él es de 8 días contados desde que reciban el aviso de que se pretende enajenar. Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el acuerdo unánime de los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos. El contrato social quedará sin efecto habiendo prometido a uno de los socios contribuir con la propiedad del uso o alguna cosa y no cumple en el término estipulado. Ya por último, las causas de disolución. La sociedad puede disolverse por el consentimiento unánime de los socios, por haber cumplido el término prefijado en el contrato de la sociedad, por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible pues continuar con este objeto que se perseguía, por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se hubiera pactado que pueden entrar sobrevivientes o herederos, por la muerte del socio industrial siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad, por la renuncia de uno de los socios cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar asociados, y por último por resolución judicial. Para que la sociedad quede disuelta por alguna de estas causas y para que esto tenga efectos contra terceros es necesario que se haga constar en el registro público de la propiedad del Estado. La disolución de la sociedad no modifica ningún compromiso contraído contra terceros. Ahora vamos a empezar con los ejemplos. Debo admitir que estos ejemplos fueron modificados con el fin de que encajen más en los contratos que estamos realizando. El primero es de una sociedad civil particular. Este es de cuando Moe queda en bancarrota y Homero, Carl y Lenny se asocian con él para hacer un contrato de sociedad civil particular con el fin de mantener a flote la taberna. Entonces, estos aportan recursos y trabajo, es decir, Homero, Lenny y Carl van a aportar recursos económicos, o sea, dinero, y Moe va a aportar un bien, que pues es el bar, y también va a aportar trabajo, ¿no? Entonces, estos van a compartir tanto pérdidas como ganancias. Persiguen un fin común, que es mantener la taberna a flote, y no es una sociedad mercantil. Esto es muy importante resaltarlo porque si bien van a compartir ganancias, este no es el objetivo como tal principal. El objetivo, como ya dije, es rescatar la taberna. Entonces no están persiguiendo como fin primordial la especulación comercial. Entonces, para aterrizar un poco más los conceptos que acabamos de ver, el administrador sería Moe y puede ser designado desde el estatuto de constitución, o sea, desde el contrato de constitución. Entonces no podría ser removido. Y Moe caería en esta como doble juego, ya que aportaba tanto un bien que fue evaluado y entra a la sociedad, como también trabajo y el expertise que tiene en todo este negocio. Entonces él es también un socio capitalista y un socio industrial. Para temas de la disolución, aquí pues no se especificó como que un tiempo concreto. Podemos tomar como que fue por un tiempo indefinido. Y los socios que no son administradores, que son Homero, Lenny y Carl, también están facultados como para exigir rendición de cuentas y otras cosas al administrador. Sin embargo, pues en este ejemplo ellos solo quieren cerveza. El siguiente ejemplo que tengo es cuando Krusty realiza una sociedad civil con otros artistas para realizar un especial. Él reúne a estos artistas donde cada uno aporta su trabajo, es decir, una actuación, guión, música, etc. Y no constituyen una empresa mercantil formal, sino que colaboran con aportaciones de trabajo, vuelvo a lo mismo, para una obra en conjunto. Esto es una sociedad civil particular de tipo intelectual, donde cada socio puede exigir una proporción de los beneficios obtenidos de la obra común. El último ejemplo es cuando Homero, Apu, Skinner forman su equipo de bolos que se llaman Pinballs. Aquí cada uno aporta dinero para uniformes, equipo, transportación y también aportan trabajo, tiempo y esfuerzo
para que puedan participar. El fin común que están persiguiendo es ganar premios y competencias, y los premios y pérdidas también se reparten entre todos. No es una actividad comercial, por lo tanto no es una sociedad mercantil, y encaja perfecto con una sociedad civil particular porque persigue un fin específico, ¿no? También, pues como ya mencioné, hay aportación de dinero, de trabajo, hay reparto de beneficios, hay responsabilidad compartida por gastos, y la duración en este caso es limitada, ya que estaba hasta cierto torneo que iban a hacer. Springfield es una ciudad llena de conflictos y de caos. Hay accidentes, hay daños, hay choques, hay pleitos, hay incendios y muchos problemas que, si fuera la vida real, probablemente terminarían en demandas civiles. Sin embargo, en muchos episodios vemos a los personajes resolver este tipo de controversias sin ir a juicio, haciendo concesiones recíprocas entre ellos, y llegan a acuerdos. Estos acuerdos existen en el derecho civil mexicano y también en el derecho civil yucateco, y se llaman transacciones, que es el segundo contrato que vamos a ver en este video. La transacción es un contrato en el cual las partes se hacen recíprocas concesiones y terminan una controversia presente o previenen una futura. Las transacciones deben interpretarse estrictamente y sus cláusulas son indivisibles, a menos que las partes contravengan otra cosa. Específicamente las que previenen controversias futuras deben constar en escritura pública ante notario, conforme a las leyes notariales, teniendo en cuenta el interés de qué se trata. Algo importante mencionar es que solo pueden transigir los que tienen la libertad de enajenar sus bienes y derechos, y no se puede realizar en nombre de otro a menos que se tenga un poder para ejecutar actos de dominio, que son los poderes amplísimos que hemos visto en clase. Aquí algo muy importante es que estas transacciones tienen la fuerza de la cosa, de cosa justa. Cabe resaltar también que se puede transigir sobre la responsabilidad civil proveniente de un delito, pero no por eso se extingue la acción pública para la imposición de la pena, ni tampoco se da por probado el delito. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni tampoco sobre la validez del matrimonio. Son nulas las transacciones que versen sobre delitos, dolo o culpa futura, sobre responsabilidad civil que nazca de delito o culpa futura, sobre sucesión futura, sobre la herencia antes de haber visto el testamento, si es que lo hay, y sobre el derecho a recibir alimentos. El fiador solo queda obligado por la transacción cuando consiste en ella por escrito. La transacción celebrada teniendo en cuenta documentos que después resulten falsos por sentencia judicial será nula también. Otra transacción nula es la que se realiza sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable, ignorada por los interesados. Y cuando la cosa dada, es decir, cuando se hacen concesiones, si se da una cosa que tiene algún vicio o un gravamen, es posible, o sea, hay lugar de pedir la diferencia que resulta del vicio o gravamen en los mismos términos respecto a una cosa vendida. Ahora empezamos con los ejemplos de transacción. Nuevamente les digo que fueron modificados levemente para que encajen un poco más en estos contratos. Entonces, uno de los ejemplos más claros y sobre transacción es en el capítulo de Los Simpson, cuando viajan a Inglaterra y me parece que era el Palacio de Buckingham. Entra Homero con el coche y provoca que una volcadura del carruaje de la reina de Inglaterra, en donde pues provoca daños en el patrimonio de esta, ¿no? Homero es detenido y se enfrenta a un procedimiento judicial, y todo apunta a que va a haber un juicio pues muy serio por los daños que él provocó. Sin embargo, Homero y la reina llegan a un acuerdo en donde ambos hacen concesiones. Por un lado, Homero se disculpa públicamente, acepta las condiciones especiales, reconoce el daño causado y me parece que se compromete a no volver a ir a Inglaterra. Y la reina, por su parte, renuncia a seguir el juicio, evita sanciones mayores y acepta las disculpas públicas de Homero. Aquí pues podemos ver cómo se utiliza para resolver un conflicto presente, se hacen concesiones recíprocas y este acuerdo evita pues un juicio y produce efectos definitivos, finalizando ya la controversia. Otro ejemplo de transacciones dentro del universo Simpson lo vemos en el capítulo donde el señor Burns inyecta desechos tóxicos en el suelo de Springfield, y esto produce daños en el medio ambiente, riesgos para la salud, afecta a la escuela y genera molestia pública y colectiva. Entonces todos los habitantes se enojan, van a su mansión y amenazan con demandarlo por daños como responsabilidad civil. Para evitar esta demanda, lo que hace el señor Burns es, en contra de su voluntad, porque es muy avaro, pues les ofrece dinero a la ciudad, promete arreglar el problema y negocia con ellos para evitar una acción legal formal. Esto pues encaja, como hemos estado viendo, en el concepto de la transacción, ya que ambas partes
pues llegan a un acuerdo y solucionan la controversia que tienen en el presente, que es pues los daños que causó por los desechos tóxicos y por el otro lado pues la comunidad tiene derecho a demandarlo. Entonces las concesiones que realizan es que el señor Burns con los recursos económicos que tiene, pues repara y compensa, y la comunidad, la concesión que realiza es la renuncia a pues realizar la demanda, ¿no? Esto evita un juicio, que es pues un poco la esencia de la transacción, y el acuerdo es definitivo, es decir, que no se podrá litigar pues por lo mismo, digamos, una vez que, obviamente, bajo el entendido de que el señor Burns pues cumpla la concesión que él puso sobre la mesa. Por último, tenemos de ejemplo el capítulo que se llama Huracán Nettie, cuando sucede un huracán y la casa de Ned Flanders pues es afectada. Entonces Homero junto con otros vecinos van con la intención de hacerle reparaciones a su casa, pero lo hacen tan mal que cuando terminan la casa de Ned Flanders se derrumba en segundos. Entonces pues Ned pudo haberlos demandado por daños patrimoniales, pero antes de acudir a la vía legal, ambas partes llegan a un acuerdo extrajudicial en donde Homero se compromete a reparar los desperfectos y los otros vecinos aceptan cubrir su parte de los gastos, mientras que Ned renuncia a iniciar una acción por responsabilidad civil. Según el Código Civil del Estado de Yucatán, esto pues también es una transacción, ya que ambas partes, repito, hacen concesiones, ponen fin a una controversia presente sin intervenir en un juez, generando efectos de cosa juzgada entre ellos. En conclusión, podemos ver que el derecho civil no solo vive en los códigos, sino que está presente en las relaciones humanas y en nuestras acciones del día a día, básicamente. Estas figuras que vimos, que son las sociedades civiles y las transacciones, nos permiten ver que el derecho civil pues, no solo regula contratos, sino la forma en que las personas cooperan para lograr un fin común, en el caso de las sociedades civiles, y también cómo se solucionan los problemas, ¿no? Entonces, tanto en Springfield como en Yucatán, en ambos lugares, la sociedad civil impulsa proyectos que se tienen en común sin necesidad de constituir como tal una sociedad mercantil, y las transacciones ayudan a pues, mantener la paz, digamos, ¿no? Planteándose como un medio para una solución de controversias. Eso sería todo. Les dejo aquí la bibliografía, que son los artículos en los que me basé del Código Civil del Estado de Yucatán, y les agradezco por ver este video. Bye.